Perfecto. Hola, buenas noches. Buenas tardes, yo creo, allá en Perú. Buenas noches acá en Chile. Em, Les doy la bienvenida a este segundo curso que doy en el marco de esta feria. El tema de hoy día es ambientación y color con melaminas maciza, como ustedes pueden ver aquí en la página de inicio que les estoy compartiendo. Eh, el objetivo de esta capacitación básicamente es que podamos tener un espacio de conversación, ¿cierto? Sobre lo que es primero un poco de teoría de colores para que fijemos un marco común de conversación. Y después la segunda parte vamos a ir conversando cosas concretas con ejemplos sobre todo de cocina. ¿Ya? O sea, ustedes saben que si uno se pone a buscar en la web ejemplos de equipamiento en diferentes colores, hay de lo que uno se le ocurra. Entonces yo quise focalizarme en lo que eran las cocinas para que pudiéramos hacer una comparación entre los diferentes colores. ¿Ya? Entonces, bueno, ustedes saben que hay un chat de preguntas. A mí esas preguntas me las van a ir remitiendo durante el desarrollo de este encuentro y espero poder estar atento a ir respondiendo las cosas que puedan surgir como inquietud, ¿ya? Eh, Les cuento que para mí este tema es súper atractivo porque, bueno, mi nombre es Ignacio Tobar, para los que no estuvieron en la capacitación anterior, en el encuentro anterior. Yo soy diseñador de profesión, tengo una empresa donde fabrico muebles, fundamentalmente bibliotecas escolares, pero además soy pintor. O sea, por ejemplo, la pintura que está ahí atrás, esa es mía. Entonces, el tema de color para mí es fundamental. O sea, es súper importante la manera de ir componiendo, la manera en que se relacionan los colores entre sí. Entonces, espero poder transmitirles ese gusto y ese placer que siento por el tema del color. Bueno, dicho eso, en lo que se refiere a esta presentación, que no ignoro por qué razón no pasan las láminas, voy a dejar de compartir y voy a volver a cargarla. Denme un segundo para ver qué pasó. Entonces, ya voy a ver si la puedo compartir otra vez. Ahí está. Y la ponemos ahora en grande. Ya, a ver, vamos a ver si... Ya, ahora pasó. Entonces, ustedes ven ahí, como el título decía, ambientación con melamina maciza, yo lo que hice fue ocupar como referencia, independiente de la libertad con la que podamos hablar del tema, ocupé como referente el abanico de colores que tiene maciza. ¿Ya? Es un pantone de colores, en esencia, este abanico. ¿Ya? Entonces yo lo que hice fue desarmarlo e ir jugando con él de una manera que me permitiera transmitirles lo que me interesa comunicar en este encuentro. Sí les muestro como referencia que en ese abanico, no sé si los tienen ustedes también a disposición allá, básicamente los colores de melamina están definidos y están distribuidos en función de la tonalidad que puedan tener, ¿cierto? Si son más clásicos, menos clásicos, más oscuros, la línea de blancos, etcétera, ¿ya? Pero eso solamente como referente. Nosotros nos vamos a meter en el tema de la teoría de colores de inmediato. Entonces, bueno, lo más básico, ustedes yo creo que esto lo saben. El primer enfoque tiene que ver con la manera en que los colores se forman, ¿ya? Y ahí es que aparecen los colores primarios. Los colores primarios, como pueden ver acá, el amarillo, el azul y el rojo, se llaman primarios porque no hay ninguno de estos tres colores se forman a partir de la mezcla con otros, ¿ya? Son como los colores originales, ¿ya? A partir de la mezcla del amarillo con el azul, del amarillo con el rojo, del azul con el rojo, etcétera, es que vamos a ir formando de a poquitito lo que va a ser la rosa cromática. Pero lo importante es saber que, en esencia, estos son los colores primarios. Yo he escuchado personas que dicen, pero es que falta el verde. No, estos tres son los que se consideran primarios. Después tenemos los colores secundarios, que son los que se mezclan o que surgen a partir de la mezcla de dos colores primarios. Es decir,
Entre el amarillo y el azul surge el verde, ¿cierto? Entre el amarillo y el rojo el naranjo, y entre el azul y el rojo el violeta, como ustedes pueden ver ahí. Y de a poquitito se nos va formando lo que va a ser el círculo cromático, o sea, como la vuelta completa de los colores cuando van cambiando de tonalidad, ¿cierto? Que van pasando desde los amarillos hacia un amarillo anaranjado, el naranjo, un rojo anaranjado, etcétera, y se va completando este círculo. Ahora, si esto lo llevamos al plano de lo que son las melaminas macizas, estos son colores que están presentes en este muestrario de colores que yo les estaba mostrando al principio, ¿cierto? Entonces yo traté de distribuirlos de una manera en que se pueda entender esta secuencia. Entonces tenemos el azul, ¿cierto? El amarillo y el rojo, y entre ellos tenemos el verde, el naranjo, y nos estaría faltando el violeta, que yo puse aquí el fucsia, para efectos de poder tener una cierta continuidad, ¿cierto? Además que en la formación del fucsia hay un poquitito, hay unos tintes chiquititos de azul que permiten decir que eventualmente es un tipo de violeta también. Si esto lo llevamos al plano de lo que sería el círculo cromático, estaría expresado más o menos de esta forma. ¿Ya? Lo mismo que estábamos armando en la imagen anterior, ¿cierto? Con el círculo, en términos de lo que es este pantone de colores, este mostrario desarmado, que haría más o menos así. Por eso yo les digo que yo desarmo este mostrario porque es entretenido jugar con él, o sea, poder jugar con diferentes composiciones, tonalidades, ordenarlo definitivamente como uno quiera, ¿ya? Después tenemos una segunda manera de abordar el tema de los colores, que es lo que se refiere a la saturación y escala de grises, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí, a la izquierda tenemos un círculo que tiene los colores más vivos, ¿ya? No sé si se ve bien en las pantallas en las que ustedes están, se ve el color vivo. Después tenemos un círculo en el centro en donde se nota el color más apastelado, más apagado, y después tenemos un círculo a la derecha que está con escala de grises, ¿ya? El que está con escala de grises está totalmente desaturado, ¿ya? El que está al centro está al 50% de desaturación, y el de la izquierda está saturado. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Fíjense que nosotros tenemos acá en el centro, si se fijan, o sea, me refiero al centro porque si miramos este círculo, tiene varias argollas, varios aros, ¿cierto? Entonces tenemos un espacio vacío en blanco, después tenemos una primera argolla que está clara, ¿cierto? Una segunda argolla un poquito menos clara, y después tenemos un círculo que es el que está en el centro, el tercer círculo, después tenemos un cuarto y después tenemos un quinto, me refiero a esta argolla, ¿cierto? El tercero viene siendo esta argolla, la tercera viene siendo nuestro color saturado, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, este círculo que es el del color saturado, si nosotros nos vamos hacia el centro, se va aclarando gradualmente, ¿ya? Cuando uno va mezclando con blanco, el color se va aclarando, pero si ustedes se fijan, no pierde la intensidad. ¿Por qué razón? Porque para efectos de lo que es la teoría de colores, el blanco viene siendo un valor de luminosidad y el negro viene siendo sombra o valor de luminosidad a la baja, por decirlo así, ¿ya? O sea, un blanco es un valor de luminosidad alto, un negro es un valor de luminosidad bajo, pero si se fijan, dentro de todo se mantiene la coloración básica del color. Pero si ya nos vamos al círculo del centro que tenemos acá, ya no tenemos exactamente el mismo color. Fíjense, por ejemplo, el amarillo es el ejemplo más claro. Fíjense cómo aquí dice -50, significa que este amarillo está mezclado con un gris a un 50%, ¿ya? Y fíjense cómo inmediatamente perdió la brillantez, la intensidad que tenía el color original, y eso se aplica para todo el resto de los colores. Entonces, cuando nosotros tenemos cualquier color de los que coloquialmente hablamos, que son colores que se ven apastelados, son colores que se mezclaron con un gris, ¿ya? Con un gris que puede tener más blanco o puede tener más negro en su composición, pero es un gris. Y puede ser más gris dentro del conjunto total de la mezcla del color, o puede ser menos gris, ¿ya? Y eso va marcando si se mantiene más o menos la intensidad del color, ¿ya? Entonces, para efectos de lo que es la creación de cualquier color, en teoría nosotros podríamos, no sé, ustedes me imagino que están, yo creo que están en sus casas, no sé en qué espacio estarán,
pero si ustedes tienen puesto un chaleco, por ejemplo, o hay algún adorno en el lugar en donde están, con esta lógica de la ubicación del color dentro del círculo cromático y con la saturación o desaturación que tenga ese color, ¿ya? Nosotros podríamos llegar a identificar cualquier color que tengamos en nuestro entorno, ¿ya? Son dos elementos fundamentales: la ubicación dentro del círculo cromático, que nos da la tonalidad. También podemos incluir el valor de luminosidad, alto o bajo, ¿cierto? Y la mezcla con grises. Si esto lo llevamos al plano de lo que son las melaminas, nosotros tenemos colores que son desaturados o con muy baja saturación. Entonces, por ejemplo, totalmente desaturados, tenemos colores como el negro, el grafito, ¿cierto? El aluminio, el gris, el blanco. Y tenemos otros colores que tienen muy baja saturación, como por ejemplo, bueno, el bisón entiendo que ya no lo tienen, pero tienen el gres, ¿ya? El gres es un color muy parecido, ¿ya? Es levemente más claro que el bisón, que es de la línea nueva, de la línea origen, y tenemos el almendra. Yo no quise sacar el bisón de esta presentación, porque sé que ustedes no lo tienen en este momento disponible, pero es para graficar lo siguiente en relación a la composición de los colores. Esto lo hice hace un rato atrás para que pudiéramos ver a qué me refiero con el tema de la mezcla del color con gris. El color base de un color como el bisón o del gres es un naranjo, ¿ya? En la medida que yo voy mezclando con gris, empieza a perderse la intensidad del color y empiezan a aparecer las tonalidades como el bisón, como el gres. Y en el caso del amarillo, si yo el amarillo lo voy combinando gradualmente con un blanco grisáceo, eventualmente va a aparecer el almendra, ¿ya? Entonces es importante saber, los grises son los que determinan muchos de los colores que nosotros tenemos a disposición. O sea, de hecho, en todo lo que se refiere a los colores nuevos de melaminas macizas, la mezcla de grises es esencial para la definición de los colores que tenemos en el muestrario, ¿ya? Si esto lo llevamos al plano de la luminosidad en melaminas claras, por ejemplo, ahí tenemos una melamina almendra, ¿verdad? Esa melamina almendra, yo la pongo en contexto acá con melaminas como Enigma, Castaño Blanco, Estocolmo, etcétera, para que eh, dentro de lo que estamos conversando tengamos claro que cuando me refiero a un color o la manera en que se forma el color, la mezcla con grises o no, ¿cierto? Su valor de luminosidad alto o bajo en función de la mezcla con blanco, la mezcla con negro. Importante saber que eso mismo se aplica a los colores maderados, ¿ya? O sea, si por ejemplo miramos un Estocolmo, como tenemos acá abajo, viene siendo una almendra, pero con un veteado, ¿cierto? Con una coloración levemente más oscura en lo que es la beta, ¿ya? Entonces, todo lo que vamos a conversar de colores se aplica también a lo que son los colores maderados. Lo mismo aplica a lo que es las melaminas de color oscuro. O sea, por ejemplo, yo ahí puse como referencia arriba el gris grafito y el negro, pero como haciendo la relación con melaminas oscuras que están dentro del muestrario de colores, ¿cierto? Si ustedes miran, por ejemplo, un fogón, el fogón viene siendo casi un color negro con un veteado levemente café, ¿cierto? Pero café grisáceo oscuro, ¿ya? Entonces, para efecto de lo que estamos conversando, viene siendo casi un negro, ¿ya? Lo que yo les comentaba antes, lo voy a reforzar un poquitito en términos del valor de luminosidad. Nosotros acá tenemos cualquier color. El naranjo, por ejemplo, si va con un valor de luminosidad alto, ¿ya? Es porque tiene mezcla gradualmente de blanco, yo les decía, y si se ve más oscuro es porque gradualmente se va mezclando con negro. ¿Por qué quise volver atrás con esto? Porque para efecto de lo que es la teoría de los colores, tanto blanco como negro no son colores. Hay que tenerlo súper, súper claro. Los colores son el espectro completo, las tonalidades que están dentro del círculo cromático, y blanco y negro para lo que es esta primera definición de la que estamos conversando en términos de teoría, no son colores. En la segunda parte vamos a hablar de teoría de los colores y ahí sí que se considera como un color, pero dentro de esta primera parte no, ¿ya? Después tenemos otra manera de clasificar los colores,
que es a través de su frialdad o de su calidez, ¿ya? Esto tiene que ver más que nada con una percepción. Porque si yo, por ejemplo, pongo la mano encima de este círculo que tenemos ahí en la pantalla, ¿verdad? No es que yo vaya a sentir más frío el lado que aparece ahí con los colores fríos, ni más cálido donde están los colores cálidos, ¿verdad? Es más que nada una percepción que tiene que ver con nuestras experiencias en la vida, ¿ya? O sea, si nosotros nos hemos metido al mar, ¿cierto? Y sentimos que el mar es frío, o sea, claramente percibimos el color azul como un color que es frío, el hielo también, porque cuando hablo de azul estoy hablando del azul en valor de luminosidad alto, sea mezclado con blanco o mezclado con negro en valor de luminosidad bajo, ¿cierto? El espectro completo. Entonces, el hielo, que asumimos como si fuera un azul claro, ¿verdad? También me da la sensación de frialdad, un bosque lluvioso, también sensación de frialdad, etc. A la inversa, la arena, ¿cierto? La arena caliente del desierto, el fuego, el sol, etcétera, son cosas que nos remiten al calor, o a la calidez. Y por eso nosotros los percibimos también eh, con esa temperatura de color, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, yo al círculo cromático le puse un eje, ¿cierto? Para dividir lo que son los colores fríos de los colores cálidos. Los colores cálidos son el amarillo, el naranjo y el rojo. Y los colores fríos son el verde, el azul y el violeta. Ahora, si ustedes se fijan, nosotros tenemos colores que están como en el límite, ¿verdad? O sea, el amarillo, si yo le pongo una gotita ínfima de verde, se transforma gradualmente en un amarillo frío. Ahora, a la inversa, ¿ah? Si yo un verde amarillo como este que está en el borde, ¿ya? Lo voy mezclando con más y más y más amarillo, se va transformando en un verde cálido. O sea, por eso les digo que está ahí como en la quemada, ¿cierto? Está ahí como en una zona eh, del límite. Y lo mismo pasa con el violeta. O sea, si ustedes se fijan, el violeta, para lo que es teoría de los colores, el violeta es frío. Pero si yo este violeta lo mezclo gradualmente con rojo, ¿cierto? Me voy yendo hacia el rojo y tenemos aquí, ¿cierto? Este tono rojo-violeta con color carmín, ¿cierto? Viene siendo un violeta cálido, ¿ya? Entonces, por eso les digo, está como en la frontera y el tema de la percepción que tenemos de estos dos. 100% frío son el verde, ¿ya? Y el azul, ¿ya? Aquí tenemos el verde y ahí tenemos el azul. 100% cálido son el naranjo y el rojo, ¿ya? Los otros son colores más bien limítrofes. Después tenemos las relaciones que se establecen entre los colores. Entonces, por ejemplo, acá tenemos parejas de colores complementarios. Miren, me voy a volver a la lámina anterior, que es más gráfico. Los colores complementarios son los colores que... me pasé de largo. Aquí. Los colores complementarios son los que están al lado opuesto del círculo cromático, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del amarillo, su opuesto viene siendo el violeta, ¿ya? El opuesto quiere decir el color que comparte las líneas. O sea, si yo hubiera trazado una segunda línea acá, ¿cierto? Como encerrando el color amarillo y lo hubiera proyectado hacia el otro extremo del círculo, esa X que se forma, ¿cierto? Nos determina el color que está exactamente al lado contrario. Entonces, en el caso del amarillo, el violeta, en el caso del azul es el naranjo, en el caso del verde es el rojo, ¿ya? Esas son las principales parejas de colores complementarios, por eso es que yo las puse aquí separadas para tenerlas a la vista. Ustedes me podrán decir, yo no sé si se ocupará mucho este tema de tener los colores complementarios tan separados, pero la verdad es que se ocupan mucho y lo vamos a ver un poco más adelante en los ejemplos concretos que vamos a ver. Hay diferentes maneras de componer, ¿ya? Yo les hablé primero de los colores complementarios, que aquí lo estoy repitiendo, ¿cierto? Porque es como la principal manera de mirar el color es en función de su opuesto, como lo tenemos acá, ¿cierto? ¿Ya? Pues se equilibran, o sea, si ustedes se fijan en las parejas de complementario, siempre tenemos un frío con un cálido, ¿ya? En todas las parejas de complementario. Y de hecho las parejas de complementario también se dan entre los colores que no son necesariamente un primario más un secundario. O sea, por ejemplo, acá tenemos un amarillo verdoso y su complementario va a ser un rojo violeta. ¿Se fijan?
y así sucesivamente. Entonces, la primera manera de componer en este juego, en esta comunicación entre colores, es a través de los complementarios, que en el fondo generan contraste, ¿verdad? Después tenemos los suplementarios, ¿ya? Que son los adyacentes a nuestro complementario. Por ejemplo, en el caso del verde, decíamos que el complementario viene siendo el rojo. ¿Cuáles serían sus suplementarios? Sería el violeta y el naranjo. Entonces ustedes me podrían decir, ¿dónde uno podría ver algo como eso? Por ejemplo, en la marca Placacentro está presente el verde con el naranjo. Entonces ahí inmediatamente tenemos en lo que es la gráfica, ¿cierto? Del logotipo, tenemos inmediatamente una composición con colores suplementarios, o sea, se usa. Después tenemos los colores análogos, que son los adyacentes al color que nosotros vayamos a elegir. O sea, por ejemplo, si elegimos el amarillo para una composición, ¿cierto? Nuestros análogos vendrían siendo el verde y el naranjo, pero tendríamos que optar por uno de los dos, ¿ya? O por ejemplo, en el caso del rojo, podría ser el naranjo o podría ser el violeta. Insisto, lo mismo, hay que escoger. Es como componer con uno de los amigos que están al lado. Y después tenemos los monocromáticos, que viene siendo cuando jugamos con todas las posibilidades que nos ofrece un solo color en términos de valor de luminosidad, como vemos acá, ¿cierto? O en términos de saturación o de desaturación. También vamos a ver ejemplos concretos un poco más adelante en relación a eso. Ya, psicología del color. Cuando nosotros, yo creo que hemos escuchado también que los colores tienen ciertas características que nos permiten identificarlas con cosas que vivimos cotidianamente, ¿verdad? Pero lo que hay que tener claro es que estos son estudios que se hacen de la siguiente manera. Yo no sé en este momento cuántas personas somos en este encuentro, pero supongamos que nos podemos juntar, como en los matrimonios, ¿cierto? En grupos de 10 personas. Y resulta que hay una persona que puede ser eventualmente un psicólogo, un sociólogo, ¿ya? Un diseñador eventualmente, nos reúne en torno a esta mesa, una mesa redonda, ¿cierto? Como las de matrimonio, 10 personas y pone tarjetas de diferentes colores sobre la mesa y empieza a hacer un set de preguntas. O sea, por ejemplo, pregunta, ¿con qué color nosotros identificamos el amor? ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿con qué color identifican el amor? Yo les aseguro que de la mesa en que estemos sentados, por lo menos 8 o 9 personas van a identificar el amor con el color rojo, ¿ya? Y eso tiene que ver con un tema cultural, que lo relacionamos, ¿cierto?, con los corazones, o sea, no es solamente que alguien haya pensado, el rojo en realidad es como calidez, ya dijimos que era un color cálido, el corazón bombea sangre, la sangre es roja, etcétera, sino que además crecimos viendo que el corazón rojo estaba presente para el San Valentín, ¿cierto? O en las cajas de chocolate, eventualmente para el cumpleaños de la mamá, no sé, ¿ya? Entonces, parte de la manera en que nosotros percibimos el color en términos psicológicos tiene que ver con un aprendizaje y parte tiene que ver con experiencias que tenemos en la vida, ¿ya? Yo en lo personal, por ejemplo, a mí me pueden decir que el azul es un color fantástico, maravilloso para habitaciones, por ejemplo, en donde uno quiera tener espacios más tranquilos, ¿cierto? Más relajados, etcétera. Pero yo asocio el color azul, sobre todo en un valor de luminosidad levemente alto, o sea, como un celeste, pero bien saturado y con terminación brillante, yo lo relaciono con una pieza que había en la casa de mi abuela paterna, a donde me mandaban en las vacaciones de invierno castigado, porque no me portaba muy bien cuando chico, entonces me mandaban las 2 semanas a la casa de mi abuela, y yo veía esos muros gigantescos en la ciudad en que ella vivía, era muy húmeda, entonces las paredes como que transpiraban en invierno. Entonces yo veo color celeste, veo este azul con un valor de luminosidad alto y me genera rechazo, ¿ya? Entonces, lo que les quiero decir con esto es que lo que vamos a conversar en términos de psicología de los colores no es absoluto, es totalmente relativo. De hecho, lo que yo me voy a basar es en un libro que se llama Psicología del color, que es de una alemana que se llama Eva Heller. Ahí si se fijan está al revés, ¿cierto? Pero parece que se alcanza a leer. Eva Heller, ¿ya?
Y este estudio ella lo hace en base a las experiencias que tiene estudio con alemanes. Los alemanes tienen otra percepción del color de partida por la ubicación geográfica que tienen, ¿ya? Entonces, yo esto se los cuento para que sepamos que es relativo, ¿ya? Cualquiera de las cosas que yo les diga aquí en adelante es totalmente cuestionable y las experiencias diferentes que nosotros podamos tener son absolutamente legítimas y valiosas. Ya, ahí tenemos primero entonces el color azul. Yo voy a ver si puedo mover esto ahí. El color azul, si ustedes se fijan ahí, claramente cuando nosotros vemos esta sensación de inmensidad que nos da el cielo, ¿cierto? Hasta el horizonte, o la sensación de inmensidad y de profundidad que nos da el mar, es como que podemos empezar a hacer relaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el significado del azul aparece el tema de la profundidad, y si ustedes empiezan a hilar más fino, la profundidad a lo mejor se puede hacer una relación con lo que tiene que ver con la espiritualidad, ¿cierto? Con la lealtad, con la paz, con la seriedad, con la estabilidad, con la confianza, con la frescura, con la tristeza también, con la melancolía. O sea, todo esto que yo les dije son las cosas que aparecen en las respuestas que la gente da. O sea, por ejemplo, dentro de todas estas tarjetas de colores, ¿cierto? Dicen, de todos estos colores, ¿con cuál usted identificaría la paz? Y un porcentaje alto de gente, la paz la identifica, por ejemplo, con el color azul. Hay otro porcentaje un poco menor que tal vez lo identifica con el blanco, ¿ya? Por eso les digo, estas son como generalidades que van apareciendo. El azul es un color que, en términos generales, las cosas que aparecen aquí definidas, que son, yo hice un resumen, digamos, de lo que aparece como rasgos más notorios, digamos, de las percepciones que hay sobre el azul. Por ejemplo, el tema de la confianza y la seriedad impacta directamente en, por ejemplo, la cantidad de policías en el mundo que ocupa el color azul para tratar de transmitir la idea de seriedad y de confianza, ¿ya? También está el tema de la tristeza, la melancolía. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un género musical que se llama el blues, ¿cierto? Que es una música triste, está relacionada, o ellos ocupan una expresión que traducida sería estar en azul, que es cuando están tristes. Eh, y bueno, en términos generales, se refiere a emociones más bien serenas y valores permanentes en el tiempo, ¿ya? Yo les decía que el complementario del azul es el naranjo. ¿Se fijan que aquí inmediatamente tenemos un esquema complementario de colores? Tenemos azul y tenemos naranjo, ¿ya? Presente en la madera. Ahora, en lo que se refiere a la psicología de los colores, el opuesto del azul no es el naranjo, sino que es el rojo. ¿Por qué razón? Lo vamos a ver un poco más adelante, porque el rojo remite a emociones que son diferentes, que son, a diferencia del azul, que yo les digo que son emociones más serenas y valores permanentes en el tiempo, el rojo remite a emociones que son más explosivas y no necesariamente tan perdurables en el tiempo. Después tenemos el naranjo, ¿ya? Que viene siendo el complementario, ¿cierto? Del azul. Aquí el naranjo, fíjense que cuando nosotros estábamos viendo el círculo cromático, en el círculo cromático el naranjo está entre el amarillo y el rojo. El rojo un color muy potente, lo vamos a ver más adelante, y el amarillo un color que lo relacionamos con el sol, también lo vamos a ver más adelante. Entonces el naranjo viene siendo más juguetón porque queda en un estado como intermedio. No es tan luminoso y brillante como el sol, pero sí es igual de amigable, y no es tan violento y tan fuerte como el rojo, es como que fuera un rojo levemente desteñido, por decirlo así. Entonces, cuando, por ejemplo, se hacen preguntas sobre la juventud, la frescura, la informalidad, el entusiasmo, la atracción, la creatividad, la vitalidad, la determinación, el vigor, ¿ya? Y la desinhibición, aparece muchísimo dentro de las respuestas el color naranja. ¿Ya? Es como más juguetón, insisto en lo mismo, más joven, ¿ya? Después tenemos el verde. Viendo esa imagen, yo creo que ya saben inmediatamente hacia dónde voy, ¿cierto? Dentro de lo que es el significado del verde, fundamentalmente aparece la idea de lo natural, ¿ya? Y lo natural, si vemos eso, está relacionado, ¿ya? Con lo que es el crecimiento, la renovación, la armonía, la salud, la seguridad, la estabilidad, la paz, la frescura, la tranquilidad,
la fertilidad, la abundancia y la esperanza. De hecho, hay un dicho que dice verde esperanza, ¿verdad? Pero no es el único significado que tiene el color verde, sino que también está relacionado con las finanzas, ¿ya? O sea, cuando a la gente le preguntan con qué color usted identifica el dinero, el verde aparece en un porcentaje altísimo, probablemente por esta imagen que tenemos acá, que es el dólar, ¿verdad? Y también está muy relacionado con el tema de la inmadurez, ¿ya? O sea, por ejemplo, si uno va a comprar una casa o un departamento que no esté terminado, acá se ocupa la expresión que uno va a comprar en verde, ¿ya? Se refiere a ese tema de la inmadurez, ¿ya? En términos generales, el color es un color que transmite tranquilidad, que transmite paz también, ¿ya? Porque nos remite a la naturaleza. Después tenemos el rojo. Yo les decía que el opuesto en psicología de los colores al azul, ¿cierto? Pues si ustedes se fijan ahí en ese color rojo que tenemos, en ese Ferrari que yo escogí para transmitir la idea de lo que transmite el rojo, que es la energía, el coraje, la valentía, la pasión, el amor, la advertencia y el peligro y la urgencia, ¿cierto? O sea, está relacionado con eso también. La prohibición, el erotismo, la seducción, la fuerza, la potencia, ¿ya? O sea, el color rojo es un color que está relacionado con dos cosas como experiencias que son muy potentes, que es la sangre y el fuego, ¿ya? O sea, a nosotros nadie nos enseña, si nos caemos de niño y nos hacemos un corte en una mano, ¿cierto? Y nos sale sangre, no necesitan enseñarnos que está mal que nos salga sangre, o sea, es algo que traemos incorporado dentro de nuestra información como parte de la especie humana, ¿ya? Y el tema del fuego, ¿ya? El calor, el vigor, la vitalidad, también es algo que es una experiencia potente en términos de la percepción del color. Como les decía, está relacionado con emociones fuertes, más explosivas, pero algunas de ellas menos duraderas en el tiempo, por eso es el opuesto al azul. Después tenemos el violeta. El violeta es el color que más cuesta que la gente lo perciba nítidamente. O sea, cuando yo les decía recién con qué color identifican la naturaleza, evidentemente el 90%, el 100% de la gente va a decir con el verde. Y si uno les dice por el amor, un 90% con el rojo. Pero con el violeta los porcentajes no son tan marcados, hay más temas que entran ahí porque el violeta tiene una particularidad que está entre estos dos opuestos tan fuertes que son el rojo y el azul. Entonces depende mucho la percepción que nosotros tengamos del violeta dentro de la mezcla, si tiene más azul o dentro de la mezcla tiene más rojo, ¿ya? De todas maneras, lo que aparece viene siendo el poder, la nobleza, el lujo, la ambición, la feminidad, la sabiduría, la humildad, la independencia, la dignidad, la extravagancia, el romanticismo, la nostalgia, la magia, el misterio, ¿ya? No es casual, por ejemplo, que muchas veces los magos tienen una capa negra, ¿cierto? Y por dentro el forro es de color violeta, ¿ya? O de un violeta rojizo o un carmín. ¿Por qué razón? Porque está relacionado con este significado que tiene culturalmente el tema del violeta con la magia y con el misterio. Después tenemos el amarillo. El amarillo fundamentalmente nos remite a la idea del sol, ¿verdad? Y a partir de ahí aparecen conceptos como el optimismo, la alegría, la felicidad, la energía, el brillo, el calor, la inteligencia, también la alerta, como decíamos con el rojo también. De hecho, cuando se pone en una señal de alerta, por ejemplo, un fondo rojo y unas letras amarillas, es como que la señal de alerta aumenta, ¿verdad? Vitalidad y amabilidad. ¿Ya? Esto último que les digo, la amabilidad, no es menor. ¿Por qué razón? Por ejemplo, cuando nosotros vemos los emojis, ¿cierto? El emoji viene siendo como la evolución de unas poleras que vendían antes que eran de una marca Smile. No sé si alguno de ustedes la tuvo, la vio, que era básicamente un círculo amarillo con un par de puntitos que representaba los ojos y un arco que representaba la sonrisa, ¿verdad? Eso era el smile. No es casual, por tanto, que estos emojis sean de color amarillo, porque básicamente en el concepto inicial, el color amarillo del emoji se refiere o lo que evoca es la idea de un sol que nos está
sonriendo, ¿ya? Después viene siendo un sol que nos está mandando un beso, nos está sacando la lengua, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Entonces, pero lo que trata de transmitir es la idea de este sol que nos trata amablemente, ¿ya? Ese es el sentido del uso del color. Yo les decía que en teoría de colores, el negro, el blanco y los grises no son color propiamente tal, pero evidentemente en la psicología de los colores sí son. Pues, o sea, nosotros tenemos claramente la percepción de que el negro, el blanco y el gris son colores. Entonces partamos con el negro. El color negro ustedes tienen aquí a la vista. Tiene un significado que es bien dual, por decirlo así. Por una parte tenemos esto que yo les muestro, que es un funeral, un entierro, ¿cierto? El cine noir, incluso que se llama, que es este cine de colores bien negros, con luces en zonas muy, muy específicas, todos los fondos en general muy oscuros, que es lo que transmite fundamentalmente la idea del miedo, ¿cierto? El vacío, el misterio, el luto, el secreto, el mal, el silencio. ¿Ya? ¿De dónde viene esto fundamentalmente? De todo lo que tiene que ver con la experiencia de nosotros como seres humanos de la noche. ¿Ya? O sea, hace 2 siglos probablemente recién empezamos a generar de a poquitito sistemas de iluminación que nos hicieron gradualmente ir perdiéndole el susto a la noche, aunque no completamente. O sea, cuando hay un apagón, da una sensación de inquietud, aunque uno tenga más evolución que seres humanos que en la noche, ¿cierto?, estaban expuestos a que pudiera aparecer un animal y se comiera uno de sus hijos, pues era así, ¿ya? Entonces, claramente el tema de la noche está relacionado con el miedo, con el mal, ¿cierto?, etcétera. Pero no es el único significado que tiene el negro, sino que también está relacionado con la elegancia, ¿ya? Esto que tenemos aquí a la vista, elegancia, sofisticación, tradición, lujo, alta calidad. O sea, a la gente le preguntan, ¿con qué color usted relaciona la elegancia? Y es el negro o son colores que se mueven en valores de luminosidad bajos, que quiere decir que se mezclan con negro. Es decir, por ejemplo, un azul oscuro, que es un azul con un valor de luminosidad bajo, o sea, con harta mezcla de negro, también se considera elegante. O un gris que también se va mezclando, como tenemos aquí en el fondo, ¿cierto? También se considera un color elegante. Después tenemos el blanco, que es el opuesto cromático, ¿cierto? En la psicología de los colores me refiero al negro, que tiene que ver con la pureza, con la bondad, con la inocencia, con la tranquilidad, con la igualdad, con la unidad. Y aquí un tema importante para quienes se dediquen al diseño o a hacer muebles, ¿cierto? Con la limpieza, con la higiene, la simplicidad. Pero tiene un solo elemento, yo diría que es más o menos negativo, que es el tema de la frialdad, ¿ya? O sea, el blanco se ve de por sí minimalista, se ve limpio, todo lo que ustedes quieran, pero también es frío, ¿ya? Y después tenemos el gris que viene siendo neutralidad, tecnología, modernidad, confianza, elegancia, madurez, pero lo que tenemos aquí a la vista en esta foto tiene que ver con depresión, ¿cierto? Y con frío. Ya, fundamentalmente, cuando nosotros lo vemos así, da una sensación de frialdad. Cuando a la gente le preguntan con qué color usted identifica la depresión, el gris aparece en un porcentaje altísimo, ¿ya? Entonces, uno podría decir, es que entonces no me conviene ocupar para nada el gris porque tiene todos estos elementos negativos, pero la verdad es que dentro de lo que yo les decía significaba el gris, tenemos el tema de la tecnología, de la modernidad, de la elegancia, de la confianza también y de la madurez, ¿ya? O sea, mírenme a mí, cómo tengo el pelo gris, la madurez, ¿cierto? Pero fíjense acá, lo que tenemos a la vista, ¿ya? Son materialidades grises que nos evocan la idea de modernidad, como el aluminio, como el acero inoxidable, etcétera, ¿ya? Entonces, esta es la acepción en términos de diseño que nos sirve, ¿ya? Este es el significado que nos sirve a la hora de diseñar. Ahora vamos a ejemplos concretos, que me quedan más o menos unos 10 o 15 minutos, entiendo, antes de que podamos hacer algunas preguntas. Eh, Aquí tenemos los 2 tonos de acero que aparecen en el muestrario de colores de Maciza, y aquí algunos ejemplos
de cocina, como les decía antes. Entonces, si hacemos un análisis en función de lo que conversamos de teoría de colores, vámonos a la primera foto de arriba a la izquierda. Lo que tenemos acá, tenemos un azul con un valor de luminosidad bajo, es decir, se mezcla con negro, ¿cierto? Levemente saturado, y el esquema que hay aquí, la composición es de colores complementarios. ¿Por qué razón? Porque este piso maderado es un naranjo con un valor de luminosidad bajo. Y acuérdense que el naranjo con el azul, ¿cierto? Son colores complementarios. Eh, yo creo que es importante también saber que cuando se hacen mezclas de colores, ya sean colores complementarios, aunque no sean necesariamente colores contrastantes, porque en este caso los dos colores están con valor de luminosidad bajo y levemente desaturado, es importante tener zonas de transición para que los colores respiren. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos como zona de transición los marcos de las ventanas y las puertas, ¿cierto? Y el color gris con un valor de luminosidad alto en el caso del muro. Después en la foto de abajo tenemos un azul con un valor de luminosidad alto, ¿cierto? Pero si se fijan, se ve todavía, uno puede percibir claramente que aunque esté claro, el color sigue estando ahí presente. Entonces, la mezcla con gris no fue significativa, ¿ya? Entonces podríamos decir, incluso se nota en la sombra. Se fijan que la sombra tiene una coloración azul más intensa, eso quiere decir que es un color que no tiene tanta mezcla de gris, entonces básicamente un azul con valor de luminosidad alto. Esta foto de la derecha la puse para tener de entradita un tema también que es importante considerar, que es que nosotros podemos jugar con melaminas claras, como una melamina blanca, ¿cierto? O de colores maderados claros, y podemos poner el color, lo podemos insertar en cosas complementarias, como por ejemplo el color del muro, ¿ya? O sea, cuando estamos hablando de lo que podemos hacer con una cocina, por ejemplo, como ambiente, como espacio, y estamos pensando en la manera que vamos a componer, yo no me estoy remitiendo o limitando a lo que son solamente los colores de melamina, sino en lo que podemos hacer con la ambientación total, y a eso me refiero, y eso es lo que quiero mostrar con la incorporación del azul a este muro de fondo. Acá tenemos otro ejemplo en donde, primero, acá arriba, fíjense que tenemos un azul con un valor de luminosidad alto, ¿cierto? Pero está prácticamente desaturado. O sea, si no tuviéramos como referencia el que tenemos elementos grises, ¿cierto? Como son estos asientos o el reloj, ¿verdad? Casi podríamos haber pensado que era un gris, pero como tenemos ese como contraste, como referencia, sabemos que esto tiene un poco de azul en la mezcla, ¿ya? Entonces, es un azul que se mezcló con un gris claro, pero en una proporción tal que prácticamente está desaturado el color. Fíjense, en cambio, en esta foto que tenemos a la izquierda, que el azul se nota mucho más vivo, mucho más saturado, tiene un valor de luminosidad levemente alto, o sea, no es un azul cobalto, por decirlo así, sino que está levemente aclarado, pero se mantiene la vitalidad del color. Y acá en cambio abajo tenemos un azul con un valor de luminosidad bajo, y si se fijan también está levemente desaturado, o sea, no se nota tan vivo. ¿Qué me interesaba mostrar con esta imagen? Que cuando uno va a componer, es súper importante tener presente lo que hay en el entorno. Entonces, por ejemplo, en este caso, el piso es blanco con azul, y al momento de definir, de determinar los colores que se van a escoger, en vez de hacer un espacio lleno de azul y blanco por todos lados, lo que hizo el diseñador acá fue generar una composición en donde está presente el blanco y el azul del piso, pero de forma ordenada, o sea, una franja baja que tiene el azul y toda la zona alta de la cocina que tiene el blanco. Entonces se fue ordenando el color. Después tenemos el verde. Yo les contaba, esto no es una cocina, ¿cierto? Pero me sirve para graficar lo siguiente. Yo les comentaba que una de las maneras de componer era con colores análogos, que era el color que está al ladito, ¿cierto?, del color que escogimos en el círculo cromático. Entonces, yo les decía que al lado del amarillo, hacia un lado tenemos el verde, y en este caso tenemos una composición análoga, ¿ya? El verde y el amarillo están presentes en el conjunto total. Fíjense, por ejemplo, las cortinas, que tienen un amarillo, que
se nota más vivo, que quiere decir que el amarillo se fue mezclando con blanco, tiene un valor de luminosidad alto, pero mantiene cierta intensidad del color. En cambio, por ejemplo, la parte alta del muro, si ustedes se fijan, es un amarillo verdoso que se fue desaturando, por eso tiene ese tono apastelado. Entonces es un amarillo verdoso con un valor de luminosidad alto y levemente desaturado, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en el sillón tenemos cojines que se ve el color vivo, en donde está el color saturado, ¿cierto? Con valor de luminosidad más alto o más bajo, ¿ya? Eso es un esquema de colores análogos, donde uno puede jugar con dos colores en función de su valor de luminosidad, que sea más claro, más oscuro, que esté más o menos saturado, etc. Esto ya es una cocina verde, ¿cierto? Si ustedes se fijan acá, yo escogí para el ejemplo una que está con el color totalmente saturado, ¿ya? Y con diferentes valores de luminosidad. ¿Se fijan? O sea, acá tenemos verdes más oscuros, verdes más claros, pero están verdes que se van más hacia el amarillo, ¿verdad? O verdes que son más en el centro del verde. Sin embargo, todos se ven con la intensidad del color, aunque sean más claros o más oscuros. En cambio, lo que tenemos acá al lado, ¿cierto? De nuevo, es un esquema análogo de colores. De nuevo aparece el amarillo con el verde, ¿verdad? Y tenemos un verde con un valor de luminosidad alto, o sea, un verde clarito, ¿cierto? Y que está levemente desaturado, ¿ya? Aquí se integra la idea de lo vegetal que conversábamos recién en relación a la psicología de los colores. Y acá tenemos un verde de nuevo. Aquí tenemos muebles que son blancos, ¿cierto? Podemos integrar el verde como revestimiento mural, como color en términos decorativos, por ejemplo aquí como hicieron este tema como de simular el ladrillo, ¿ya? Podemos incluir cualquier color dentro de una composición, aunque juguemos, por ejemplo, con melaminas más bien baratas, como puede ser una melamina blanca. Y aquí en la foto de la derecha tenemos un verde con un valor de luminosidad medio bajo, pero prácticamente desaturado también. Y fíjense que en la medida que el color se va yendo hacia el gris y se va yendo hacia las tonalidades más oscuras, inmediatamente se empieza a colgar de estos rasgos de elegancia que tiene el negro y que tiene el gris. Después tenemos el amarillo, ahí yo puse el almendra y el amarillo caso, ¿cierto? Que son los que están dentro del muestrario de colores. Aquí es bien interesante un fenómeno que pasa con el amarillo. Bueno, de partida, si hacemos el análisis de lo que tenemos acá a la vista, el amarillo con el blanco es el par fundamental que refiere a la idea de luminosidad, a la idea de sol y de luz, porque el blanco es el valor de luminosidad por excelencia, el amarillo es el color que relacionamos con el sol. Pero fíjense que este amarillo de arriba está levemente desaturado y cargado hacia un valor de luminosidad alto, pero así muy leve, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un amarillo pato, por decirlo así, ese es un amarillo que se va cargando levemente hacia el blanco y levemente un toque de gris, lo que hace que se enfríe un poquitito el amarillo, ¿ya? Acá, en cambio, en la foto de abajo, tenemos un amarillo totalmente vivo, saturado, que transmite esa idea de luminosidad, esa idea del sol que comentaba antes. Y aquí, en la foto de la izquierda, fíjense que es un amarillo que tiene un valor de luminosidad levemente bajo, y se fijan que es como que inmediatamente se nos ensucia un poquitito, se nos ensucia un poco el amarillo. Y eso pasa porque el amarillo es el color de todos los que tenemos dentro del círculo cromático, el que es más inestable, por decirlo así. O sea, al amarillo le cae una gotita de naranjo y se transforma al tiro en un amarillo anaranjado. Un poco de verde se transforma inmediatamente en un verde. Le cae una gotita de negro y se transforma en otra cosa. Se transforma, por ejemplo, cuando estaba haciendo las mezclas de colores para mostrarle esto, para graficarlo, fíjense que hay unas tonalidades que se ven más verdosas. Por ejemplo, esas ahí. El amarillo mezclado con gris inmediatamente se nos ensucia y se transforma en una masa un poco verdosa, a diferencia de lo que pasa con otros colores que aguantan un poquitito más diferentes mezclas de color que se puedan hacer sobre ellos. De naranja no tenemos un color de melamina en este momento, pero yo quise igual graficar dos ideas con estas fotos que tenemos acá. La primera es que los colores a veces nos comunican cosas que tienen que ver con, por ejemplo, con tendencias, como en el caso de esto, lo vintage.
algo como más antiguo, ¿cierto? ¿Por qué podemos decir que no es una foto antigua, sino que está evocando algo? Porque fíjense, los electrodomésticos son modernos, ¿verdad? Entonces, eventualmente uno puede jugar con colores que se ocupaban en otras épocas para hacer el juego y que parezca que es de otra época, vinculándolo con elementos modernos. Y acá en este caso, de nuevo tenemos un esquema suplementario de colores, porque acuérdense que el complementario del naranjo era el azul, y un color que está al lado del azul es el verde, ¿ya? Entonces aquí tenemos un esquema suplementario que nos da la idea de algo con este naranjo, ¿cierto? Que está levemente apastelado y levemente cargado hacia el blanco. Nos da como la idea de frutalidad, ¿cierto? A mí me da la idea de un melón con su hoja en la parte superior, ¿ya? Aquí hay otro par de ejemplos, ¿verdad? De lo que puede ser el naranjo. Esto es coloreana, esto es un esquema monocromático. Todo lo que tenemos acá son variaciones de naranjo, todo. O sea, si uno va mezclando con negro, con blanco o con grises, aparecen todas las tonalidades intermedias que tenemos en este espacio, ¿ya? Después tenemos el rojo. Dentro de lo que es el rojo, por la fuerza, por la potencia que tiene el color, normalmente lo que se hace es no mezclarlo con otros, sino que básicamente usar el blanco, el negro, los grises, como tenemos en la foto a la izquierda, pero eventualmente también se puede ocupar un color complementario, que en este caso es el verde, ¿cierto? Tenemos rojo, tenemos verde, pero fíjense que en el diseño fueron suficientemente hábiles para no mezclar los colores, porque si uno mezcla rojo con verde, da como la sensación de decoración navideña, muy fuerte el contraste. Entonces aquí lo que hicieron es poner el verde en todo el perímetro, ¿cierto? Y dejar el rojo en el centro. Fíjense que las dos islas son de color rojo, y lo otro es que hay una zona de transición súper definida en el sentido de que de la cubierta de mesón hacia abajo es rojo, cubierta de mesón hacia arriba es verde. O sea, juntos pero no revueltos, ¿ya? Aquí de nuevo tenemos esquemas de colores que son análogos, ¿cierto? Rojo con violeta y en este caso el rojo con el naranjo, porque tuvo una variación de un amarillo anaranjado que se fue mezclando levemente con gris y que tiene un valor de luminosidad alto. El violeta, yo igual se los quise mostrar por la razón que les comentaba antes. Yo podría tener una cocina violeta teniendo una fabricación de muebles blancos, ¿cierto? O muebles maderados de tonos claros, ¿verdad? De tonos neutros, grisáceos, en donde el color violeta tuviera un impacto en lo que son las paredes. Y fíjense acá, quise poner esta foto de la derecha para que vean lo que es un color violeta cálido, como la sensación diferente que da de la percepción que uno pueda tener de un violeta. Después tenemos el blanco. El blanco yo les decía que el problema era que era muy frío. Yo veo esto y me da la sensación de que fuera como un laboratorio, o sea, como una clínica, ¿ya? De un hospital. Muchas veces para enriquecer el blanco se puede jugar con variaciones de gris, ¿cierto? Que nos den la idea de profundidad, como aparece en esta imagen de la derecha, pero yo tengo la impresión que lo ideal con el blanco es poder integrarlo más bien elementos cálidos como madera, ¿verdad? Como aparece en esta foto, o inyectar algo de color que eventualmente puede venir dado a través de los accesorios, como en el caso de los pisos. El color negro a mí me parece que funciona muchísimo cuando va en entornos más bien claros, ¿ya? O sea, fíjense, por ejemplo, acá muros y pisos son claros en los dos casos, y lo que hace el equipamiento es que define, como que delimita muy bien la ubicación de lo que es la cocina en este caso, o de lo que son los muebles en este otro, ¿ya? Súper importante ese detalle. Fíjense que acá hasta el muro se intervino de color negro, ¿verdad? Pero siempre manteniendo el techo y el piso de color claro para que esto no se nos vaya inmediatamente hacia abajo como espacio, como ambiente en términos de luminosidad. Y acá la imagen de la derecha la puse para que vean cómo funciona bien el negro cuando uno va jugando con diferentes variaciones hacia los grises, grises medios, grises más claros, ¿verdad? Y en la combinación con tonos maderados que contrarresta un poco lo que puede ser esta cosa más seria, ¿verdad? Y nos entrega esa calidez que normalmente la madera nos da. El color gris, con esto ya estoy terminando, ¿verdad? El color gris, si ustedes lo ven acá, transmite la idea de neutralidad, también de elegancia. Fíjense acá cómo tenemos grises medios, ¿ya? O gris claro, como el mueble colgante que aparece acá. Después acá tenemos composición con colores
grises más oscuros, o sea, con valor de luminosidad más bajo. Y aquí me quiero detener un segundo para que vean, por ejemplo, cómo tenemos el gris en las tonalidades maderadas, ¿ya? O sea, lo que conversamos con el gris en términos de la elegancia, por ejemplo, está totalmente relacionado con lo que son los tonos maderados también, ¿ya? Lo mismo en este caso, que viene siendo un gris medio, ¿ya? Fíjense acá que ocupé la misma imagen y que fui editando con el Photoshop para que podamos tener la idea de lo bien que funciona el gris con cualquier color. O sea, esa es la particularidad que tiene el gris y que es totalmente aplicable, insisto, a los colores de melaminas grisáceas que tenemos a disposición. O sea, yo la semana pasada les mostré los colores nuevos que salieron. Por ejemplo, el color cantera es un gris, ¿ya? O sea, el magma también es un gris muy oscuro, casi negro, ¿verdad? Y tenemos la melamina fibra, que también es un gris. ¿Se fijan? O sea, los colores que se lanzan están pensados en función de esto que yo les estoy comentando, que funciona bien. Yo puedo tener este color que es un azul verdoso con un valor de luminosidad alto y levemente desaturado, ¿cierto? Contra este fondo de equipamiento gris y funciona. Pero yo lo cambio a este rojo y sigue funcionando. Y este verde y sigue funcionando. Lo mismo con el amarillo. ¿Se fijan? O sea, el gris nos ofrece muchas posibilidades de composición y esa es la gracia que tiene. Con esto termino el color como herramienta para lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Para los que nos dedicamos al tema del equipamiento, hacemos muebles, es súper importante cuando vamos a un proyecto, hacemos una visita, el poder tener los ojos bien abiertos a ver los colores que están presentes en el entorno, en el piso, en los cielos, el color institucional que puede haber eventualmente si uno hace un diseño más bien institucional, y no perder la oportunidad de esto, o sea, porque pasa muchas veces que cuando uno va a tomar medidas a un lugar, uno está con la cabeza puesta en el proyecto que está en el taller y que uno tiene que entregar y que es la plata que va a llegar segura. Y muchas veces cuando uno hace una visita, ese proyecto a lo mejor no se va a hacer, o sea, siempre está como ese marco de incertidumbre. Entonces, hay que tener como a la vista, ojalá claramente el que uno pueda tener una visión rápida y tener una idea de lo que está ahí presente para poder hacer una propuesta después bien acotada a las necesidades del cliente, ¿ya? Entonces, si analizamos los colores, por ejemplo, en una casa podría haber muchas cosas que tengan un tinte muy marcado, muy definido, entonces uno tiene que establecer ahí relaciones con cosas que conocemos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo les puse, no sé, el negro, el rojo colonial y el almendra, que están relacionados en términos de tinte, de tonalidad, ¿cierto? Con lo que podría ser un maple, con lo que podría ser un cedro, un cerezo, ¿verdad? Eh, y si nos vamos a lo que son las tonalidades grisáceas, lo mismo, o sea, eh, todas estas tonalidades grises que tenemos en la franja abajo, la podríamos vincular eventualmente con colores que sean más bien planos y que nos permitan hacer un análisis de color, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto de tener los ojos bien abiertos y tener a la vista después cómo vamos a hacer la presentación del proyecto en términos de lo que es la teoría de colores? Para los que se dedican a esto en términos profesionales, ustedes saben que no es lo mismo decirle a una familia, mire, a mí me tinca que pongamos en la cocina este y este color, ojalá más bien claro porque su cocina es oscura, que decirle, mire, cuando yo vine la primera vez a la visita, yo vi que ustedes tenían en el living, tenían una alfombra de color rojo, tenían un sillón de color rojo, tenían las cortinas de sillón de color rojo. Entonces, yo lo que quise hacer en este espacio, que es más bien chico, limitado, con poca luz, es jugar con tonalidades claras para que la poca luz vaya rebotando, ¿verdad? Pero con un acento de color en este módulo que va a sostener el horno microondas, de color rojo, de manera que podamos hacer una transición entre lo que está pasando afuera de la cocina con lo que va a pasar adentro de la cocina. Se fijan que inmediatamente esa es una manera de comunicar un proyecto de una manera mucho más integrada y profesional. O sea, obviamente una caricatura lo que yo les comenté, pues, ¿ya? Es como para tener la idea. Yo creo que estoy más o menos en la hora. Ustedes saben, si me vieron la última vez que me embalo hablando, yo entiendo que me quedan como 2 minutitos, es poco tiempo para contestar preguntas, pero no sé si habrá algo o si Ann, que es la persona que trabaja en Maciza Perú,
está en condiciones de ya hacer el cierre. ¿Ya? Si no hay preguntas, yo les doy las gracias por este rato que me Hola, prestaron Ignacio. atención. Hola, dale, Ignacio, Anne. sí tenemos preguntas, está en el Dime. chat. Ujú. Nos van a cortar, yo creo, eso sí, tenemos como 2 minutos nomás, ¿no importa? Por lo menos respondemos la de Victoria Corso, Ya, porfa. Ella nos dice, ustedes tenían un verde oliva en su paleta de colores. ¿Con cuáles tonos los podría combinar para un escritorio modular y un mueble de techo a piso? ya. Mira, para contestar eso, habría que ver el entorno que tú tienes. O sea, habría que ver si uno tiene un verde oliva, ¿cierto? Eventualmente ver de qué color es el piso, de qué color es el resto de los elementos que están presentes. Pero yo tengo la percepción en términos generales que cuando uno va a componer, lo fundamental, más que pensar en criterios más bien decorativos, si es para uno, lo que uno va a hacer es para uno, para la casa uno, es pensar tratar de pensar en lo que nos evocan los colores, ¿ya? Esta es más o menos mi recomendación. Perfecto. Y por último, Jacqueline Prado nos pregunta, buenas noches, ¿también tienen melamina con resistencia a la humedad? Exactamente, hay una melamina que se llama melamina RH, pero yo no sé si la comercializan en Perú. Eso tendría que Sí, ser una sí pregunta para ti tenemos. en realidad, Ann. Ya, perfecto. Sí, tenemos en los colores de almendra, cantera, santorini, sahara, fogón, moscova, cedro y blanco. Eso sería todo. ¿Algo más que quisieras agregar, No, solo Ignacio? darle las gracias. Y darte las gracias a ti también, Ann, por estar ahí Mm, viendo las preguntas. No, muchísimas gracias, estimados. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos una vez más la preferencia y los invito a descubrir lo que Maciza tiene para ustedes como nuestro nuevo lanzamiento de Melaminas Colección Origen, que refuerzan nuestro compromiso por transformar espacios e inspirar vidas, junto al trabajo y relación constante con ustedes. Así que nada, visiten y síganos en nuestras redes sociales como @macizaperú, en Instagram y Facebook, y en nuestra página web como perú.maciza.com. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, que esté muy bien. Chao. Gracias.